Muralismo mexicano. El arte es para el pueblo y debe ser pintado en las paredes. Presentado por Paula Yunda, Carlos Ferreira y Álvaro Aldana. El muralismo fue un movimiento artístico, social, político, de resistencia e identidad, iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores e intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución, los programas de educación fueron mejorados, así como se asignaron fondos para reforzar las artes. Exponentes: Gerardo Murillo, Diego Rivera, David Alfonso Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Federico Cantú, el arquitecto Juan O'Morgan, Pablo O'Higgins, Ernesto Ríos Rocha y por último Fermín Revueltas. Todos los artistas fueron muy libres a la hora de elegir los temas de sus pinturas, pero todos tenían una connotación política y una estrecha relación con la denominado realismo social. La Revolución Mexicana, lucha de clases, indígenas, historia, religión, socialismo, campesinos y mexicanidad, etc. Las técnicas utilizadas por los artistas fueron el fresco y la encástica. La encástica son pinturas a base de cera caliente. Algunos murales también fueron elaborados con piezas de cerámica, vidrio y metal. Antecedentes: México tiene una tradición de pintar murales comenzando por la civilización olmeca, en el periodo prehispánico, y en el periodo colonial con murales mayormente pintados para evangelizar. El contexto social en el cual inicia este movimiento fue al final de la Revolución Mexicana, la cual inició en 1910, después de 31 años de Porfirio Díaz en el poder. Los trabajadores del campo y de las minas, cansados de los malos tratos, se levantan liderados por Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte y Emilio Zapata en el sur, con el lema Tierra y Libertad. Esta revolución finaliza el 2 de mayo de 1920, la parte armada. Con un nuevo presidente en el poder, José Vasconcelos es nombrado ministro de Educación en 1922. Se conecta con Diego Rivera, el cual contrata para pintar el primer mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Renuncia a su cargo el 2 de julio de 1924 para iniciar su candidatura a la gobernación de Oaxaca. Diego Rivera llega al país a sus 36 años después de vivir 11 años en Europa. Fue un destacado muralista mexicano, famoso por sus obras de alto contenido político y social. Sus obras se caracterizaron por su discurso realista, social, por formas planas y simples. El primer mural de Diego Rivera después de su llegada a México se localizó en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria y llevó por nombre La Creación. En ella podemos observar elementos católicos y paganos, acompañado de 18 mujeres que aportan elementos culturales de México. Diego Rivera, inicialmente en el año de 1922, se reúne con el Grupo Solidario del Movimiento Obrero, LACRO, Central Sindical Moderada. Opinaba que todavía eran muy conservadores para él. Posteriormente, se une el 7 de abril de 1923 al Partido Comunista de México. Su asociación con el partido era claramente evidenciado en sus pinturas, las cuales muchas veces fueron polémicas o controversiales y no todos los estudiantes de la escuela preparatoria estaban de acuerdo con ellas. Diciembre de 1922, fundan el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Diego Rivera, junto a Siqueiros, Orozco, Revueltas y otros 10 pintores, escribieron un manifiesto el cual nunca se publicó, en el cual ellos se definían como antiimperialistas, revolucionarios, declaran la evolución del capitalismo y la dictadura del proletariado. Son obreros de la brocha, priorizan el muro antes que el caballete y la destrucción del egocentrismo. El mural El Abrazo, pintado en 1924 en el patio de obras de la Escuela Nacional Preparatoria, muestra elementos comunistas como el abrazo obrero campesino. El mural Entrada a la mina, pintado en 1923. Diego Rivera lo acompaña de un poema escrito por su amigo Gutiérrez Cruz que decía:
Minero renegado de tanta sombra, el hombre que te nombra te imagina, y en el sórdido seno de la mina, con hambre muchas veces, pero sacando a crecer el oro que germina. Compañero minero, doblado por el peso de la tierra, tu mano que yerra cuando saca el metal para el dinero. Haz puñales con todos los metales, y así veremos que los metales después son para ti. El machete. Fue creado por el sindicato. Es un periódico de izquierda, el cual ellos mismos producían, distribuían y algunas veces pagaban. El tiempo que duró este periódico fue el mismo que el sindicato, y su lema era: el machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en las partes sombrías, decapitar culebras, tronchar toda la cizaña y humillar a la soberbia de los ricos impíos. José Ángel Orozco, 23 de noviembre de 1831 al 7 de septiembre de 1949. Estilo. Su estilo está fundado en un realismo de carácter expresionista, conscientemente ligado a las viejas tradiciones artísticas mexicanas. Orozco fue un pintor comprometido por las causas sociales, en las que plasmó un realismo ferozmente impresionante. Para él, el muralismo es la forma más desinteresada de hacer arte. Obras. A diferencia de Rivera y Siqueiros, Orozco retrata las condiciones humanas de forma apolítica. Se interesa por valores universales y no insiste tanto en valores nacionales. Sus imágenes más características comunican la capacidad del hombre de controlar su destino y su libertad ante los efectos determinantes de la historia, la religión y la tecnología. El afán de lograr en sus cuadros recios efectos emotivos dio a sus obras simplicidad de línea y color y prestoles, audacia para la interpretación de motivos contemporáneos y valores sociales. Aquí uno de sus murales, Catarsis, de José Clemente Orozco. Y aquí, en la galería, unas de sus obras más importantes, como son Mural Omniscencia de 1925, El hombre en llamas en la bóveda de Opicio Cabañas, Catarsis en el Palacio de Bellas Artes, El pueblo y sus falsos líderes, mural en el Baker Library, Juventud y la trinchera en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Otro de los principales representantes del muralismo mexicano fue José Alfaro Siqueiros. Nació en Chihuahua en 1898 y falleció en Cuernavaca en 1974. La imagen es un segmento del mural que plasmó Siqueiros, conocido como la Marcha de la Humanidad, en 1966. Principalmente Siqueiros adapta sus composiciones a lo que él llamó arquitectura dinámica, basada en la construcción de perspectivas poliangulares, y para ello estudiaba cuidadosamente los posibles recorridos de los futuros espectadores. En 1914, Siqueiros, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar la Revolución Mexicana, lo que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas, y además las enormes tradiciones culturales del país. Siqueiros estudió en la Academia de San Carlos de Bellas Artes en la Ciudad de México y posteriormente continuó sus estudios en el Viejo Continente, en donde permaneció durante 3 años. Y además publicó un manifiesto en Barcelona en la revista Vida Americana en mayo de 1921. El retrato de la burguesía es una de las obras más conocidas de Siqueiros, la cual fue plasmada en la Ciudad de México y se inició en 1939 y concluyó en 1940. Otra de sus obras representativas fue Nueva Democracia, la cual realizó en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México en 1944. El Poliforum Cultural Siqueiros fue el sueño de toda su vida y fue el proyecto que ocupó sus últimos años. Inició su construcción en 1967 y concluyó en 1971 en la Ciudad de México. El edificio posee 12 lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema diferente, y además se considera el mural más grande del mundo. Juan O'Gorman, arquitecto de formación y gran exponente del muralismo.
Él diseñó la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Fusionó la arquitectura con su amor con la pintura y da a luz a hermosos mosaicos en los cuales podemos observar elementos de la cultura mexicana. Cambió muchas maneras de pensar acerca de los indígenas mexicanos, destacando su cultura y la enseñanza de su historia. Influenció tanto a artistas nacionales como internacionales en escala y contenido, comunicando sus pensamientos acerca de la política de la izquierda, así como provocando conciencia social. Llegó al desarrollo de nuevos estilos como el movimiento chicano en el sur de Estados Unidos. Influencia en el arte urbano. El arte muralista abrió la puerta a un nuevo estilo artístico que comenzó en Estados Unidos, pero que se extendió rápidamente a lo largo de toda América Latina, el graffiti. Es un estilo de arte completamente libre, en restricciones, claro, más allá de su legalidad, lo cual permite a casi cualquier persona sentirse artista al participar en la elaboración de grafitis en sus ciudades.